Y aquí te traigo este video que acostumbro los días domingos sobre el tema Ecuador-México. Y lo que te traigo es increíble. Hay una señorita, la encontré en YouTube. Me encantó cómo explica lo que pasó con el veredicto de la Corte Internacional de Justicia. Para aquellos florindos que no entienden, aquí les va una explicación. Luego, el doctor Sergio, que es un hombre que también lo explica a carta cabal. Y finalmente lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a mirar. La Corte Internacional de Justicia decidió no otorgar las medidas provisionales solicitadas por México en el caso contra Ecuador. Sí, este es el caso de la policía de Ecuador que entró por la fuerza a la Embajada de México en Quito para sacar de allí a Jorge Glass, quien México le había dado asilo político. Esta es una decisión de medidas provisionales. Las medidas provisionales se otorgan para preservar derechos de las partes cuando existe una situación de riesgo de daño irreparable que pueda ocurrir durante un proceso. En su decisión, la Corte Internacional de Justicia tomó en cuenta las diferentes declaraciones de Ecuador sobre que va a respetar la inviolabilidad diplomática, por lo que consideró que no existía urgencia en este caso. Para saber si realmente Ecuador violó el derecho internacional cuando entró a la Embajada de México, tenemos que esperar a la sentencia del caso. Y para eso falta bastante. Vi el videito de Novita. Ya, y ahí viene Sergio. Espérate un ratito, no, Sergio. Ahí viene Sergio. Pero lo que la señorita explica es real. Pero obviamente el muchacho salió haciendo sus gestos de llantos y todas esas cosas. De verdad que créanme, no entiendo por qué este tipo de personas hacen estas cosas, que no es otro tema, sino demuestran ser mamarrachos, ¿no? Porque esa es la cosa. Vamos a verlo a Sergio. Vi el videito de Novita haciendo así. Porque supuestamente, y según muchos medios de comunicación, Ecuador gana 1-0 en el juicio en la Corte Internacional de Justicia. Y sí, es para llorar. Y les digo por qué. Porque yo no soy doctor, pero sé lo que es una tos o una gripe. Yo no soy arquitecto, pero sé lo que es un plano. Entonces, preocupa mucho que el presidente de un país, aunque no sea abogado, no tenga ni idea de lo que es un juicio en la Corte Internacional de Justicia o qué es una medida cautelar. Pero aquí estamos como siempre para romperles el corazón a mis amigos de cartón y explicarles qué es lo que ha pasado para que dejen de celebrar y sí, se pongan a llorar como dice Novita porque sí, definitivamente el presidente no sabe dónde está parado. Te explico. En la medida cautelar, México pedía que se protegiera la embajada. ¿Qué hizo la Corte Internacional de Justicia? Flaco, te niego eso. ¿Por qué? Porque ya está. Eso es lo que le dice. Es más, si leen la resolución dice, al no existir peligro inminente. Es decir, para que se me entienda. Ayer vi una película llamada El planeta de los simios y ahí hablaban despacito. Entonces voy a intentar hacerlo para que mis amigos de cartón entiendan qué es lo que está pasando. México solicitó en sus medidas cautelares que se protegiera la embajada. La Corte Internacional le dijo, flaco, no te puedo aprobar eso, te lo niego porque eso ya está. ¿Ok? Para ser más didáctico en la explicación, mi querido amigo de cartón, yo sé que es complicado. Imagínate que tú ya tienes una boleta de alejamiento porque alguien te insultó, te hizo daño, alguna cosa. Y tú, por seguir fregando, vas y le dices a un juez, a otro, oye, pasó esto, ahora quiero que se lleve por otro tipo penal. Tal vez por acá fue daño a la moral, lesiones, qué sé yo, y acá lo quieres hacer por tentativa de asesinato. Estoy inventando, me repito. Y tú a ese juez le dices, oye, quisiera otra boleta de alejamiento. Entonces ese juez te la va a negar. No porque no tengas razón y al final no ganes el juicio, sino simplemente porque ya tienes una boleta de alejamiento. ¿Me hice entender o es muy complicado? Entonces, mis queridos amiguitos de cartón, no. Y medios de comunicación que solapan esto. No, no van ganando. Simplemente, en la medida cautelar que había pedido México, que era que se protegiera la embajada, al ya estar hecho eso, y según la Corte decir, no tengo por qué volver a ordenar algo que ya está hecho, se lo negó. Esa es la realidad, ¿ok? Pero que el presidente de tu país salga diciendo, no sancionaron, demuestra que sí,
está perdido o no le interesa el proceso. Porque un presidente responsable, aunque sea un desconocedor de la materia, hablaría con los abogados y les diría, ¿qué pasó? Entonces los abogados le dirían, nada, flaco, simplemente ellos pidieron que se protegiera a la embajada como medidas cautelares. Y en este caso, como eso ya está, la corte le dijo que no era necesario. Eso fue lo que pasó, mi querido amigo. Pero definitivamente no me sorprende el TikTok del presidente. Está acostumbrado a mentirte. Entonces, claro, un fanático ciego que no investiga, lo que va a decir es, vamos ganando, porque la corte le negó a México esto, pero no sabe qué le negó. Y aquí estamos para explicártelo. Pero que el presidente salga haciendo un TikTok, haciendo esto, pasan dos cosas. Una, te está mintiendo. Dos, brother, eres tan, pero tan desconocedor, por no decir otra palabra, que me aprovecho de tu desconocimiento para decir que estoy haciendo bien las cosas. Pare de contar. Así de simple. Eso es simple. 2 más 2 son 4. Y entonces lo dijo perfectamente bien. Y Andrés Manuel López Obrador, en su primer video, que ya lo habíamos reproducido, certifica esto que ellos dos dicen. El juicio sigue. Miremos. No van a emitir medidas contra Ecuador tras el asalto a la embajada en México, presidente. ¿Qué opina? Son medidas cautelares, todavía no termina el juicio. La cautela es que no invade la embajada. Sí, lo que se pedía en las medidas cautelares era de que se protegiera la embajada. Yo pienso que sí, nada más que va a llevar tiempo. Y es importante el que quede el presidente para que nunca más se vuelva a violar el derecho internacional y se invada una embajada, que es violar la soberanía de un país. Y vamos a continuar con esa postura. Presidente, ¿no va a decir que había disposición de abrir el diálogo con México? ¿Esto sería posible o no? Nosotros no estamos buscando el diálogo con quien no respetó la soberanía de nuestro país. Esto ya está en la Corte Internacional y allá se va a resolver. Todo a través de la Corte. Todo a través de la Corte. Además, por iniciativa de otros gobiernos y dirigentes, se les ha planteado que le den la libertad al ex vicepresidente, que se le había concedido asilo, se le tiene concedido asilo en México, y no les ha importado. No van a emitir medidas contra Ecuador. No les ha importado. Bien dicho, Andrés Manuel López Obrador. Y en todo caso, a lo que llegamos como conclusión en esto es que Ecuador no ganó. Simplemente como Ecuador había mandado sus escritos diciendo que se iba a proteger la embajada, los bienes y todo esto, y eran las medidas cautelares que pedía México, entonces la Corte le dijo, ya está eso, ¿no? Eso ya está. México, eso ya está. Ya lo dijo Ecuador que sí, va a proteger. Pare de contar. Ahí se las dejo y miro sus comentarios. Viralicen esto para que muchos orejones aprendan a interpretar desde el orejón principal. El canal de la información.